Levante sus manos al cielo conmigo y diga: Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu gran fidelidad, porque tú nunca te quedas sin testimonio, porque constantemente manifiesta tu gloria a nuestro favor. Abre los cielos, derramas tu provisión, nos sanas, nos liberas. Constantemente, Señor, estás en operación a favor nuestro. Te pedimos, Señor, que tú nos hables, nos edifiques y que sea tu palabra hoy, Señor, resplandeciendo dentro de nosotros, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que comprendamos las maravillas de tu herencia, las riquezas de tu herencia. Señor, te pedimos que venga a nosotros tu reino, que tu voluntad se haga aquí en la tierra así como es en el cielo, y que hoy, Señor, podamos tener una nueva evidencia de tu poder y de tu bondad sobre nuestras vidas, que tengamos el mejor principio, el mejor inicio, que siempre será de tu mano. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele ese fuerte aplauso al Rey, Señor. Salude a la persona que tiene ya a su lado, bendígalo, dígale qué honor que nos acompañes en esta hora. Dile: estás lindo, estás linda, te pareces al pastor. Esa unción está sobre tu vida. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra y quiero que me acompañes por favor al libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 al 5. Apocalipsis capítulo 2, versículo del 4 al 5. Palabras del apóstol Juan, revelación que tuvo allí en la isla de Patmos, donde fue desterrado, pues. Y allí él encuentra algo. En Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 vamos a encontrar el mensaje del Espíritu Santo a 7 iglesias que habían en ese momento, donde el apóstol Juan empieza a traer correcciones, empieza a traer bendición, empieza a traer un enfoque sobre la iglesia y sobre el pastor que había en esa iglesia, sobre la estrella que había en esa iglesia, el mensajero que había, el ángel, dice la Escritura. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 dice la palabra: sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Si nosotros queremos tener un buen inicio, si queremos poder tener un buen fundamento para tener una buena partida, como lo hablamos el domingo anterior, una buena carrera, iniciar con pie derecho esta temporada 2026, necesitamos poner algo en orden, y es establecer prioridades, volver a poner las cosas en su verdadera dimensión y en el orden correcto que Dios ha establecido, porque definitivamente cuando nosotros estamos haciendo diferentes actividades, las cosas se nos desordenan. Empezamos a poner otras cosas como prioridades, y para la iglesia que está aquí corrigiendo, el Espíritu Santo le dice, primero la alaba, le dice: yo sé que tú has hecho buenas cosas, que te has esforzado, que has sido una persona valiente, pero tengo algo en tu contra. A pesar de que estemos haciendo las cosas bien, hay una corrección que el Espíritu Santo nos quiere hacer, y es que has perdido lo primero. Has perdido lo que no se debe perder, el primer amor. Ahora, no dice que perdió el amor, no, dice que perdió el primero. Otra vez, no perdió el amor. ¿Qué fue lo que perdió? Lo primero. Perdió la prioridad, perdió la verdadera intención con la que estaba operando y trabajando cuando se convirtió, cuando fue llamado de las tinieblas al reino de la luz. Cuando las personas se convierten, tenemos una actitud y unas prácticas muy diferenciales a las que posiblemente hoy podamos tener. Yo cuando miro hacia atrás, las primeras veces que yo conozco al Señor a los 20 años cumplidos, es decir, hace como 3. Y cuando yo conozco al Señor, empiezo a recordar y a reconocer cuáles fueron mis primeras obras. Quiero que en este momento tú puedas hacer ese ejercicio mental, puedas irte al momento en que te convertiste. En el momento en que Jesús te alcanzó con su gracia, como predicaba el pastor Andrés hace un instante. Cuando la gracia divina nos alcanzó, cuando no lo merecíamos absolutamente nada.
Pero allí, estando en condición de pecado, Cristo murió por nosotros y se reveló a nuestro corazón. Y a partir de esa revelación que tuvo Cristo en nuestro corazón, nosotros empezamos a caminar apasionados, empezamos a evangelizar, empezamos a orar. Antes no orábamos, antes no nos congregábamos, antes no leíamos la palabra, antes no íbamos a una casa de paz, antes no íbamos a un retiro, antes no teníamos esa pasión por compartir de nuestra fe. Llevar a nuestros hijos, leer la escritura con ellos, estar establecidos en la palabra del Señor. No teníamos esas prácticas, pero el Jesucristo nos alcanza, lo conocemos, se enciende una pasión dentro de nosotros y empezamos a tener primeras obras. Ese primer amor que dice el apóstol Juan que se ha perdido, tengo esto en tu contra, es que has perdido tu primer amor. No dice que perdió el amor, dice que perdimos el primero. Esa primera pasión que teníamos con el Señor, que queríamos ganarnos el mundo entero, que queríamos ser generosos para con la casa de Dios, que llegábamos y empezamos a limpiar las sillas, a hacer aseo, a mirar en qué forma podíamos ser útiles para el evangelio del reino, ser útiles para nuestros hermanos. Esa inocencia que tenía nuestro corazón para poder servir a los demás, para poder ser de apoyo y no tanta experiencia que se ha vuelto estorbo en el caminar con Cristo. Y eso es lo que dice el apóstol Juan aquí en Apocalipsis con el Espíritu Santo. Tengo algo en tu contra y es que has perdido lo primero. Ese primer impulso, esa primera actividad, esas primeras obras. Por eso recuerda de dónde has caído, dice el apóstol. Arrepiéntete. Pero yo no estoy pecando, yo no he perdido el amor, pero si has perdido el primero. Si has perdido la prioridad, has desordenado tus prioridades. Por lo tanto, mira qué otras cosas se han establecido como prioridad. Qué cosas están por encima de ese amor que tenías por Cristo. De ese amor que tenías por la salvación tan grande que nos ha entregado. ¿Qué otras cosas han empezado a establecer? Las finanzas, la empresa, los negocios, las relaciones, lo que sea que has podido establecer y has puesto a Dios de segundo. Y has puesto a Dios como no la principal prioridad, sino de segundo, de tercero, donde Dios no se convirtió en una prioridad, sino en una alternativa. Donde Dios ya no es nuestro propósito, sino que es una opción. Eso es lo que dice la Biblia, que tenemos que arrepentirnos. Y si yo quiero tener un buen comienzo, necesito empezar a establecer lo primero, el orden correcto, y volver a hacer las primeras obras para que yo pueda recuperar aquello que se perdió, que fue el primer amor. ¿Está conmigo? La Biblia dice en Colosenses capítulo 1 que nuestro Señor debe tener la preeminencia en todo. Es el primogénito de la creación, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. En Él fueron creados tronos, principados, todo fue creado por Él y por medio de Él y para Él. Y todas las cosas en Él subsisten, para que en todo, dice el apóstol Pablo, Él tenga la preeminencia. No puede ser segundo, no puede ser opcional, no puede ser una alternativa. Si me queda tiempo me congrego, si me queda tiempo leo la Biblia, si me queda tiempo oro, si me queda tiempo me congrego. ¿Me explico? Si me queda tiempo, sirvo al Señor, porque ya no es una prioridad, es una opción, es una alternativa. Tengo muchas ocupaciones y esas ocupaciones están llevándote a que tú pongas al Señor siempre en segundo, tercero, cuarto, y cada vez va bajando más. Y cada vez va bajando más. Y cuando uno mira la vida de cualquier persona que no pone a Dios de primero, se da cuenta que así como ha puesto a Dios de segundo, de tercero, de cuarto, su propia vida también va evolucionando. Y entonces yo digo, si tu vida diera un resultado que realmente estuviese Dios de primero, no estarías como estás en este momento. ¿Está conmigo? No lo estoy regañando, estoy predicando la palabra. Amén. Ahora mire lo siguiente. No pierdas lo primero, recupéralo. Y dice la Escritura, para mí yo le decía al Señor, pero me estás amenazando. Porque dice acá, si no te arrepientes, o sea, hay una condición. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Cada uno de nosotros tiene una posición en Dios y una gran iluminación de revelación de diferentes cosas en nuestras vidas, manifestándose de manera muy particular y diferente en cada uno de nosotros. Lo que para mí puede ser una revelación, una posición, para ti puede que sea irrelevante. Lo que para ti puede ser una posición, una revelación, una iluminación del Espíritu, posiblemente para la persona que tengas al lado no sea tan importante. Eso es único, eso es particular. Cada uno tiene un candelabro, cada uno tiene un lugar y una posición en Dios. Y dice la Biblia, si no te arrepientes, yo iré y voy a remover ese candelabro de su lugar. Lo voy a quitar de allí.
yo digo, yo no puedo correr ese riesgo. Yo no puedo perder una corona por causa de un desorden de prioridades, porque tengo la posibilidad de recuperarlo. No se ha perdido del todo. Dice la Biblia que podemos recuperarlo. ¿Qué tengo contra ti? Que has perdido tu primer amor. Por lo tanto, arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, hay posibilidad de recuperarlo. Hay posibilidad de corregir el rumbo, de evaluar nuestra vida y decir, Señor, yo lo voy a recuperar, pero no quites de mi lugar mi candelabro. No lo quites. Espérate, dame tiempito que yo me corrijo, yo organizo mis cosas y yo ubico las cosas en el lugar correcto para poder agradarte como tú quieres que yo te agrade y como vivir como tú quieres que yo viva. Cuando ese tipo de cosas empiezan a pasar, yo puedo tener el mejor de los principios, poniendo las cosas en su lugar correcto. ¿Sabes por qué? Porque no existe mayor engaño que obtener resultados haciendo las cosas de manera incorrecta. Porque cuando tú tienes buenos resultados, no hay ninguna evidencia que pueda corregir tu andar. Y terminamos, como dice la Escritura, perdidos. Porque hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin no dice en el trayecto, dice el fin es muerte. No dice en el transcurso de ese caminar, dice al final. Y muchos de nosotros podemos estar corriendo hacia el final en una carrera de perdición, haciendo cosas incorrectas, pero no teniendo la conciencia de que estamos haciendo algo malo. Pero al final morimos. Al final se pierde. Al final no se obtiene el resultado que nosotros realmente estábamos esperando. Y por eso tú y yo tenemos que aprender a tener los mejores principios. Partiendo de allí, quiero enseñarle un principio que para mí es importante. Y el principio, porque de las cosas que me he dado cuenta, es que la iglesia requiere tener principios financieros sólidos. Cuando las finanzas están bien, la mayoría de las cosas empiezan a operar bien. Pero cuando las finanzas están mal, las cosas también empiezan a caer casi que en cascada, una tras de otra. Por eso es importante que si yo quiero prosperar a la manera de Dios, debo establecer principios. Y en estos 2 domingos que vienen antes de nuestra fiesta de primicias, que es el 1 de febrero, yo quiero establecer el principio del poder de las primicias para que en todo Jesús tenga la preeminencia y volver a ubicar las cosas en el lugar correcto. Dios ha tenido algo claro y es que Él quiere siempre lo primero. El primogénito, los primeros frutos, el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal que plantó en el huerto del Edén, dijo, eso es mío, eso es consagrado, eso no me lo puedes tocar. Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, la primera ciudad que fue Jericó, dijo, la consagro para mí, todo lo que ella tiene me pertenece, nadie podrá tomar de allí absolutamente nada, es mía. Cada uno de nosotros debe establecer ese principio. Si tú y yo queremos tener finanzas prósperas en el 2026, tenemos que aprender nuevamente a poner a Dios de primero. Por eso yo creo que tenemos que reconectar con el original, reconectar con el propósito divino, que este año, que es el año de la conexión 2026, como lo hemos estado profetizando y hablando, tenemos que retornar a nuestras primeras obras, tenemos que retornar a nuestro principio, tenemos que retornar a lo que realmente nos conviene y lo que realmente nos guía hacia nuestro propósito, y no a un final de muerte, sino a un final de bendición. Dígame amén, por favor. Josué capítulo 6, versículo 17. Miren lo siguiente. Josué capítulo 6, versículo 17. Jericó, con todo lo que hay en ella, será destinada al exterminio, a la consagración, o será anatema para mí, como ofrenda al Señor. Solo se salvarán la prostituta Rahab y los que se encuentren en su casa, porque ella escondió a nuestros mensajeros. Versículo 18. No vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio y de desgracia. El oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor, colóquenlos en su tesoro. En este texto estamos viendo cómo el Señor empieza a dirigir al pueblo de Israel antes de la conquista de la tierra prometida. La primera ciudad que ellos se encuentran es una ciudad amurallada, una ciudad donde estaba Jericó, se llama, y era una ciudad con murallas muy altas. Allí llegan los espías, Rahab los acoge, ella se da cuenta, no estaban prestándole los servicios, la Rahab, a los mensajeros, simplemente los escondió porque se dio cuenta que ella podía tener algún tipo de salvación a través de los mensajeros que estaban llegando. Cuando ellos llegan allí, a esa tierra
Dios da una instrucción muy clara. Van a rodear la ciudad durante 7 días. Cada día van a dar una vuelta. Y el séptimo día, la séptima vuelta, van a hacerlo 7 veces. Van a tocar las trompetas y van a gritar. Las paredes, las murallas se van a derribar. Sobrenaturalmente el pueblo de Israel lo hace. Las murallas caen, el pueblo de Israel ingresa, conquista la primera ciudad, la que consagró el Señor, porque Él siempre se pide lo primero. La consagra para sí mismo, toman la ciudad de una manera milagrosa, pero resulta que uno de los soldados que estaba allí de la tribu de Judá, se llama Acán, toma de un botín, ve algo, y a pesar de que él estaba escuchando esta instrucción de parte del Señor, la primicia es mía, lo primero es mío, conságrenlo para mí. Las demás ciudades y todo el botín que venga de aquí en adelante, podrán hacer con eso lo que ustedes quieran, pero lo primero es mío, me pertenece. Así que me lo consagran todo a mí. Acán se da cuenta de algo y mira el versículo 17, el capítulo 7, versículo 20. Acán toma del botín. Acán replicó: es cierto que he pecado contra el Señor. Josué capítulo 7, versículo 20. Acán replicó: es cierto que he pecado contra el Señor Dios de Israel. Esta es mi falta. Vi en el botín un hermoso manto babilónico. Márquelo allá en su Biblia. ¿Qué vio? Un manto babilónico. Un manto de Babilonia. 200 monedas de plata y una barra de oro, de medio kilo. ¿Cuánto costará esa barra hoy en día? Unos 600 gramos más o menos estaba pesando esa barra de oro. Tampoco eran lingotes como los de Maduro en Suiza. Era uno solo. Ay, se me chispoteó. Sigue diciendo acá, una barra de oro de medio kilo. Me deslumbraron. Mire esto. Me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cabe en medio de mi carpa. La plata está allí también, debajo de todo. Enseguida Josué envió unos mensajeros, los cuales fueron corriendo a la carpa de Acán. Allí encontraron todo lo que Acán había escondido, lo recogieron y se lo llevaron a Josué y a los israelitas, quienes se los presentaron al Señor. Quiero pararme acá. Ellos conquistan la tierra, la primera ciudad, que es Jericó, pero inmediatamente conquistan la tierra de Jericó, esa ciudad. Mandan otro pequeño ejército. Dicen: no desgastemos a todo el ejército, solamente vamos a mandar a un pequeño grupo, porque la tierra que viene, que se llama Jai, esta pequeña población, es como decir que yo conquisté Bucaramanga y ahora voy a conquistar Guane. Entonces, para ir a Guane, que son como 4 calles, creo que exagero, no creo que sean más, ¿para qué vamos a conquistar con todo el ejército a Jai? No. Mandemos un pequeño grupo. Cuando ellos van llegando a Jai, resulta que los de Jai se levantaron y los matan. 36, si mal no estoy, murieron en ese momento. El pueblo de Israel empieza y pega el grito al cielo. Y ahora no pudimos contra los de Jai. Ya no se acordaron más de la victoria en Jericó. Pero ahora se convirtió Jai en el foco de atención. Si no pudimos con este pueblo tan chiquito, ¿qué se espera para todo lo demás? La gente se va a enterar, nos van a atacar y nos van a acabar por completo. Y empiezan a quejarse de lo que estaba pasando. Josué se tira a llorar y le dice al Señor: Señor, y ahora van a venir a atacarnos, porque se van a dar cuenta que hemos perdido y que no somos invencibles, que tú apartaste tu poder de nosotros, estamos vulnerables, nos van a matar. Y el Señor le dice: párese de ahí, sin vergüenza. ¿Por qué estás clamando así? ¿Por qué te tiras así? Como si yo tuviese la culpa que no obtuvieron el éxito y la victoria que ustedes estaban esperando. Yo no tengo la culpa. Ve al pueblo porque ha pecado. Y tomaron del anatema que les dije, está consagrado a mí. Este fracaso no es por causa de mi juicio, es por causa del pecado que el pueblo cometió al no consagrarme lo primero, al haberse deslumbrado, al haber abanicado su avaricia y tomar del botín y no me lo consagraron. Vaya y hable con el pueblo, el negocio no es conmigo. Entonces él va, cita tribu por tribu, clan por clan, familia por familia, hasta que por fin de la tribu de Judá y del clan de una familia de Acán, sale Acán y confiesa lo que acabamos de leer. Cuando confiesa lo que acabamos de leer, Josué y todo el pueblo dice: este muchacho loco,
vas a hacer eso? Si uno lo mira en términos naturales, fue un pésimo negocio. Porque Acán, a partir de allí, es aniquilado con toda su familia. Lo perdió absolutamente todo. Porque se cogió 200 monedas de plata, porque se cogió un lingote de oro y se cogió un manto babilónico. Y dice la Biblia que por esas 3 cositas él fue deslumbrado. Eso nos pasa a muchos de nosotros cuando creemos que el no consagrarlo primero, las primicias, no pasa nada. Y que más bien al consumirnos ese recurso o aquello que no le estamos consagrando al Señor, nos va a beneficiar muchísimo. Como cuando alguien dice, yo prefiero comerme el 10% que es mi diezmo, me prefiero comérmelo porque es más beneficioso para mí. Te quedas sin lo más importante. Yo prefiero quedarme con un 90% bendecido que con el 100% maldecido. Es un mal negocio hacerlo, desde cualquier perspectiva. Entonces Acán se da cuenta de eso, Josué se da cuenta de eso y empieza el proceso de corrección. A mí esto no me llamó tanto la atención, sino lo que deslumbró a Acán. Y aquí me quiero detener un poquitico. 3 cosas que tuvieron que deslumbrar a Acán. Y la primera de ellas me sorprende. Porque Acán tiene 3 cosas que lo deslumbran, que le abanicó la avaricia y lo llevó a desobedecer a Dios al punto que lo llevó a la destrucción o a su final. Lo primero, un manto babilónico. Eso fue lo primero que él pudo ver. No fue un manto de Jericó, no fue un manto de Canaán, fue un manto de una nación extranjera, fue una ropa importada, internacional. Fue que vio una Gucci, fue que vio una Louis Vuitton, fue que vio algo extranjero. ¿Sí me estoy explicando? Es decir, que la persona a la cual él ingresó a esa casa, luego que estaban en la conquista, tenía conexiones internacionales o era una persona poderosa porque tenía dentro de sus enseres algo que a él le llamó la atención, un manto de Babilonia. No sé si decía Made in Babilonia, no tengo ni idea, no sé cómo lo interpretaría. Como uno dice Made in pie de cuesta. Pero él se dio cuenta que era un manto de Babilonia. Me imagino que los colores, las telas, el detalle, la excelencia, el valor que él dijo, no, esta cosa debe costar como 15 millones de pesos. Una vez nosotros estuvimos en Europa, en una de las viajes que tuvimos, y entramos a una de estas tiendas de alta gama. Y lo primero que nosotros pudimos ver fue un monedero de 10.000 euros. Un bendito monedero. Que aquí me lo consigo en San Francisco en 20.000 y negociándolo 10.000. De por Dios, 10.000 euros un monedero. Ahora imagínese usted que este hombre vio el manto, las telas, la calidad, los colores, era internacional, era importado. Dijo, esto, ¿cómo lo vamos a quemar? Dios no lo va a usar. Yo no he visto a Dios poniéndose un manto. Y el tipo se deslumbró y dijo, voy a tomarlo, porque es muy valioso. El tema no era la tela, el tema no era la calidad, el tema no era el valor, el tema no eran los colores, el tema era el simbolismo que esto traía. Babilonia es el primer lugar donde la humanidad se revela. Luego que ellos salen del Edén, el siguiente lugar donde la humanidad se revela es la Torre de Babel. Es donde está el primer hombre poderoso del planeta que se llamó Nimrod. Pero Nimrod estaba operando sin la cobertura de Dios, en independencia, en soberbia, diciendo, vamos al cielo, lo mismo que hizo el diablo. Vamos a elevarnos en autosuficiencia. Vamos a construir una torre, la Torre de Babel, que llegue hasta el trono del Señor. Vamos a ser como Dios. Eso se llama autosuficiencia. Eso se llama soberbia. Lo que representaba el manto babilónico no era su valor. Era estar sin la cobertura de Dios, sino con la cobertura de Babel. Con la cobertura de la autosuficiencia. Yo puedo, yo tengo con qué, yo soy poderoso, yo no necesito a Dios, yo no necesito congregarme, yo no necesito una cobertura, yo no necesito un pastor, yo soy todopoderoso. Babel está sobre mi vida porque era un manto, no era una camiseta, no eran unas medias, no eran unos tenis, era un manto, era cobertura. Y lo que está diciendo Acán en este momento es, no quiero la cobertura divina, quiero la cobertura de Babilonia.
quiero esta excelencia, quiero este poder, quiero esta influencia. Ya Dios no me sirve, me sirve Babel. Eso significaba el manto babilónico. Entonces dice la Escritura, usted recordará que cuando Eliseo le pide a Elías la doble porción de su espíritu, no le pide su manto, le pide la doble porción de su espíritu. Pero la doble porción del espíritu de Elías estaba en su manto. La unción tiene la habilidad de contenerse, de que algo lo pueda contener, se puede almacenar en cosas. Por eso usted va a ver que los pañuelos del apóstol Pablo se los llevaban a los enfermos o a los endemoniados y los liberaba y los sanaba. Porque la unción tiene la habilidad de poderse contener, de poderse almacenar en algo físico. ¿Está conmigo? Entonces la doble porción del espíritu de Elías estaba contenida en su manto, en lo que él se ponía. Por eso cuando él golpeaba las aguas con su manto, las aguas se abrían. Que eso es lo que pasaba con Elías. ¿Recuerda eso, verdad? Entonces la unción se puede contener en un manto. Y lo que está diciendo Acán, cuando fue deslumbrado por ese manto babilónico, es: hay otras cosas más valiosas ahora que mi Señor perdió su primer amor. Perdió su pasión. Ahora fue confundido. Porque recordemos algo. Babel es el epicentro de la confusión de las lenguas. Es donde nacen los idiomas y los lenguajes. Pero eso no fue producto del desarrollo de la humanidad. Eso fue producto de un juicio divino para que dejaran la intención de construir, de llegar hasta Dios. Entonces Dios trae confusión, y allí los diferentes idiomas y lenguajes y lenguas fue el juicio divino, que fue confusión. Por lo tanto, lo que hay en Babel es mucha confusión. Ese manto lo que causa es confusión en el corazón. Que tú te confundas, que tú digas: ay, yo no sé si amo a mi esposo o a mi esposa, estoy confundido. Estás con un manto babilónico. Ay, yo no sé si yo debo diezmar, ofrendar o servir al Señor. Estás confundido, estás con un manto babilónico. Ay, yo no sé si debo congregarme o si debo servir al Señor. Estás bajo un manto babilónico de confusión. Y hasta que no te quites ese manto, y hasta que no recuperes la cobertura del Espíritu, no vas a poder salir de esa confusión. Isaías capítulo 30, versículo 1. Vaya conmigo allá, por favor. En la Reina Valera del 60, mire lo que dice. Isaías 30, 1. Ay de los hijos. No dice ay de los impíos. Ay de los pecadores. Ay de aquellos que no me conocen. No, no, no. Dice ay. Iglesia, ay. Es un ay. Ay de. No es cualquiera, son hijos. Son personas que ya conocen al Señor. Son personas que ya han tenido la cobertura y la actividad de Dios sobre sus vidas. Son hijos. Son personas que han tenido contacto con su Padre Celestial. Han tenido contacto con la cobertura del Padre y ahora tienen otra intención. Ay de los hijos que se apartan. Dice Jehová, mira esto, para tomar consejo y no de mí. ¿A quién le estás prestando tus oídos? ¿Con quién estás hablando? Cuidado. No quiero cortar por allí porque ya ustedes saben mi posición. Pero ten mucho cuidado. El apóstol Pablo nos enseñó a nosotros: ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para desobedecer a la verdad? Hubo alguien. Como cuando Adán pecó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ten mucho cuidado. ¿De quién estás tomando consejo? ¿De un corazón amargado, de un corazón ofendido, de un corazón que está apartado del Señor? No puedes hacerlo. Para tomar consejo, mira esto, y no de mí. Para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Para meterse bajo otra cobija, para meterse bajo otro manto, para meterse bajo otra cobertura, para meterse bajo otra sabiduría
y no del espíritu, para meterse bajo otro espíritu. Ustedes no saben de qué espíritu son, dijo Jesús a los hijos del trueno cuando iban a hacer descender fuego del cielo y consumir a toda una nación, porque simplemente le impidieron el paso del Señor por unas cuantas calles. ¿No sabes de qué espíritu eres? ¿Por qué buscas otros espíritus? ¿Por qué estás consultando a Doña Leo? Doña Leo es una bruja del barrio. No es la hermana de la iglesia, no. Ten mucho cuidado. Vamos para saber, esa señora sí sabe, esa es una bruja. Vamos a leer el horóscopo para ver el Señor que me tiene. ¡Cuidado! Vas a terminar más endemoniado que el gadareno. Mucho cuidado. Mira esto, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. O sea, el pecado no finalizó allí. Pecado y otro, y otro, y otro. Versículo 2. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Esta es una advertencia. Tú y yo tenemos que aprender, aunque en el medio de las conquistas vamos a encontrar mantos, vamos a encontrar monedas, vamos a encontrar lingotes, pero si está consagrado, y es lo primero que tenemos que entregar al Señor como nuestras primicias, sé sabio en ese manejo. Eso no es tuyo, Dios lo está consagrando para sí mismo. Por lo tanto, lo primero, a Él le pertenece, sé sabio. No te cobijas con esos mantos que vas a encontrar. Vas a encontrar el manto del gobierno, el manto de las mentiras, el manto del pecado, el manto de la inmoralidad. Vas a encontrar muchos mantos, ten cuidado. Conságralos al Señor, consúmelos allí en el altar, deja que sean para el Señor. Tú no podrás lidiar con eso. Te van a destruir por completo y tendrás un mal comienzo. Dígame amén, por favor. Otra vez, no los estoy regañando, estoy predicando la palabra. Cuidado con los mantos que te encuentras y te pueden deslumbrar. Ten mucho cuidado. Ten cuidado con que eso te engañe. Brille tanto en tu corazón, porque simplemente cuando algo brilla es porque en tu corazón ya es valioso. Ten cuidado cuando te apartas, cuando algo que realmente no tiene valor empieza a resplandecer en tu corazón y terminas perdiendo más. Ten mucho cuidado con eso. Segundo, aparte del manto babilónico, él encontró 200 monedas de plata o 200 ciclos de plata. La plata significa que es un metal precioso. La palabra establece que mío es el oro y mía es la plata. Por lo tanto, no se impidan edificar el templo, sobre todo en la restauración para el segundo templo, porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Qué estaba pensando Zorobabel? ¿Qué estaba pensando Josadac, el sumo sacerdote y la gente que habían conocido el primer templo? ¿Cómo vamos ni siquiera a acercarnos a lo que David y Salomón, los grandes reyes, habían edificado? No nos vamos a acercar. Por eso la Biblia dice que Dios se les aparece y les dice: mío es el oro y mía es la plata. No se detengan en la edificación. No es lo que ustedes puedan obtener, es lo que yo pueda proveer. Ay, iglesia, yo voy a repetir eso. No es lo que ustedes puedan obtener, es lo que Dios puede proveer. No es lo que tú puedes lograr, es lo que Dios te puede entregar. No es lo que tú puedes alcanzar, es lo que Dios en su sabiduría y su bondad te puede entregar como recompensa. Así que no te pongas, ¿y yo qué voy a hacer y de dónde voy a sacar? Tranquilo. ¿Cuándo te apartaste del Dios viviente para empezar a creer que tú dependes de ti? ¿O no sabes que Él tiene cuidado de nosotros? Que Él está velando por tu bienestar. Que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Que Él está a favor de aquellos que le temen. Sobre ellos hará revelar su pacto. Tú no puedes estar pensando que estás solo en el universo, luchando peleas solas, que nadie más te va a apoyar. Tú, ¿cómo vas a desconocer a Dios? Si te ha ayudado en el pasado, recuérdalo. Recuerda de la que Dios ya te sacó. ¿Cómo no te va a seguir ayudando ahora? Si Dios te sacó de la cosa más terrible que pudieses haber vivido. Nos sacó del pecado, del lodo de la desesperación, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando nadie daba un peso por nosotros. Allí apareció el Hijo de Dios, nos salvó, nos amó, nos rescató, metió su mano en el lodo y dijo: yo voy a morir por ti. ¿Cómo vas a creer que te va a abandonar ahora que estás pasando por una prueba, por un proceso? No, olvídate. Él sigue proveyendo, Él sigue haciendo su obra de manera sobrenatural.
Él sigue abriendo los cielos sobre nuestras vidas. No dependemos de nosotros. No dependemos de nuestras habilidades, de nuestras conexiones, ni siquiera de los recursos que Él mismo nos entregó. No se te ocurra pensar, ha sido mi poder, la fuerza de mi mano, la que me va a solucionar. No, depende otra vez más del Señor y dile, yo no puedo, pero sé que tú todo lo puedes. Amén. Vuelve a meterte con Dios y deja la soberbia. Las 200 monedas de plata simbolizan eso. La falta de dependencia y de no creer que es nuestro buen Dios que tiene cuidado de nosotros. No, yo voy a coger estas 200 monedas de plata porque no sé si mañana voy a tener para pagar el alquiler. Voy a quedarme con estas 200 monedas de plata porque no sé si mañana tengo para el colegio de mis hijos. Voy a coger estas 200 monedas de plata porque no sé mañana si tenga para el almuerzo. Operas en incredulidad, en desconfianza. La Biblia establece que todo lo que no proviene de fe también es pecado. Tú y yo no podemos estar como si fuéramos gente sin Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nosotros somos diferentes. Nosotros abrimos nuestros ojos cada mañana, levantamos las manos al cielo y decimos, Señor, gracias por tu bondad. Y sé que hoy veré una nueva manifestación de tu gloria, de tu gracia, de tu poder. Hoy abrirá los cielos sobre mi vida. Hoy me vas a proveer. Yo sé, Señor, que tú tienes cuidado de mí. Yo sé que esta sanidad viene sobre mi cuerpo, sobre mi familiar. Yo sé, Señor, que la libertad viene, que los rompimientos financieros vienen, que tu bendición me enriquece sin añadir tristeza. Por lo tanto, Señor, yo confío en ti, no confío en mí, no confío en la gente, confío. Vuelve tu confianza. Esas 200 monedas de plata, amados, se te van a acabar en un almuerzo. ¿Cómo tú pierdes a Dios por 200 pesos? ¿Cómo tú pierdes a Dios por algo tan irrisorio? Ananías y Zafira perdieron su vida por quedarse con parte de un recurso financiero que era de ellos. Que el apóstol Pedro dice, pero si estaba, el terreno era tuyo y vendido, el dinero estaba en tu poder. ¿Cómo se te ocurre mentir al Espíritu? Y tan pundán, dice el hebreo, cayeron muertos. Lo perdieron todo por creer que eso era mucho para la iglesia. Por creer que con ese dinero iban a resolver toda su vida de ahí en adelante. Amado, cuando tú mismo pones esa medida, esa será la misma medida con la que te van a medir. Si tú rotulas algo como mucho, también será mucho para recibirlo. Si tú quieres incrementar tu medida para el recibir, incrementa tu medida en el dar. Porque con la misma medida con la que mides, te van a volver a medir. Den y se les dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosante darán los hombres en su regazo. Y es una dinámica incrementada. Dice la Biblia, medida buena, remecida, apretada y rebosante. Es decir, que las medidas se van incrementando. No fue una primera, no fue una segunda, no fue una tercera, fue una cuarta. ¿Sabe por qué son 4? Porque hay 4 dimensiones para dar fruto. Al 30, al 60, al 100 y con perseverancia. Entre más das fruto en el Evangelio del Reino, más Dios te confía riquezas. Si tú tengomaste con 200 monedas, no calificas para la sobreabundancia. Y lo que tú crees que fue un buen negocio, como le pasó a Cam, terminó siendo su perdición. Pasemos a lo tercero, al lingote. El lingote de oro que ya me da hasta miedo cuando los miro a ustedes y digo, ¿será que lo predico? ¿Será que no lo predico? El lingote de oro es aquello que abanica la avaricia, aquello que brilla, aquello que es escaso y cuando se ve, se te apareció la Virgen, tú dijiste, ay Dios mío, coroné. En el reino las matemáticas son diferentes. Muchas veces lo poco
es más que lo mucho. Jesús se parquea al frente de las ofrendas en la sinagoga y se da cuenta cómo los ricos echan mucho dinero. Pero de repente Jesús se da cuenta que se levanta una viejita, una anciana, y echa 2 monedas, 2 blancas. Y de repente Jesús se altera y llama a sus apóstoles y dice: vengan acá, muchachos. Enfoca 2 monedas y dice: esta mujer echó más que todos ellos. Y los apóstoles, obviamente, como buenos matemáticos, empiezan a hacer cuentas. Pero esto es un empresario y echó 5 millones. Ayer estuve en una conferencia para líderes con otra iglesia de la ciudad, una iglesia amiga. Y me decía uno de los muchachos que conocía a uno de los empresarios, me dije: este hombre nos da el 50% del ingreso de la iglesia. Yo, wow, de verdad, necesitas como 20 más de estos para que puedas alcanzar la dimensión que Dios tiene. Y que Él pueda tener 3 veces más de lo que está haciendo. Eso a mí no me deslumbra. No soy deslumbrado por ese tema. Porque entiendo que las matemáticas del cielo operan de manera diferente a las matemáticas de la tierra. Jesús le dice a ellos: estos ricos dieron menos, esta viuda dio más. Entonces, lo que Dios considera que es más, para nosotros muchas veces es menos. Y lo que nosotros consideramos que es menos, para Dios realmente es más. Entonces está como invertido el tema. Por eso tú y yo tenemos que volver a la sensibilidad espiritual para comprender qué es más y qué es menos. Cuando Jesús se sorprende por la generosidad de la viuda, porque echó 2 blancas, 2 monedas, dice la Biblia que entonces fue que Jesús dijo: ella echó más porque echó todo su sustento. Aquellos echaron lo que les sobraba. Es decir, que nuestra generosidad no se mide por la cantidad, sino por lo que necesitamos. Por el nivel de confianza que nosotros depositamos en un altar cada vez que damos nuestras ofrendas. ¿Sí me explico? Yo puedo dar ahorita 10 millones de pesos, por decir algo. Pero si mis necesidades son suplidas con 2, yo realmente no eché nada. Pero si yo eché 100,000 pesos y eso es todo lo que yo tengo para poder subsistir en el planeta Tierra, la Biblia dice: él echó más. ¿Por qué? Porque su nivel de confianza al dar 100,000 pesos fue mucho mayor al nivel de confianza de aquel que dio 10 millones. ¿Me estoy explicando? El que dio 10 millones no está confiando en la provisión divina, sino que está diciendo: yo tengo. Por lo tanto, echó lo que le sobraba. Pero aquel que echó 20,000, 10,000, 5,000, echó su sustento. Cuando él entregó esa ofrenda, ese diezmo, confió más en Dios. ¿Sí me estoy explicando? Entonces todo aquello que te implique robarte la confianza en Dios se convierte en un detrimento patrimonial en el cielo. Empiezas a tener un atraso en tu actividad financiera dentro del reino. Porque tu nivel de confianza, en vez de aumentarse cada vez que damos con generosidad, se convierte en la excusa perfecta para mantenernos en confianza, en la falta de confianza para con Dios y confiar en nosotros mismos. No, yo no voy a dar este diezmo, no voy a dar esta ofrenda, no voy a dar esta primicia, porque esto me alcanza a mí para tal cosa. Tu nivel de confianza disminuyó tanto en Dios y se posiciona tanto en ti que se convirtió en un lingote de oro de 600 gramos o medio kilo. ¿Está conmigo? Entonces creemos que al comernos lo que a Dios le pertenece, lo que le hemos consagrado a Dios, es mucho más valioso que aquello que podemos sacrificar y decir al Señor: Señor, yo le voy a dar todo. Pregúnteme cuántas veces yo me fui a pie en Valledupar para la casa de la vieja Susana. Todo el tiempo. Porque llegaba el servicio del martes, llegaba el servicio del viernes, y todo lo que tenía en el bolsillo lo echaba en el alfolí. Y me tenía que ir a pie, más o menos como de aquí a Provenza. Me iba feliz porque le decía al Señor, y lo sigo haciendo. Estuvimos en Estados Unidos hace unos días, hace semanas ya creo, y participo del altar echando todo lo que tengo. El año pasado me fui con mis hijos y salía de una conferencia de la escuela sin un centavo, mirando ahora cómo les compro a ellos algo en Walmart para poderles alimentar, porque estaban conmigo en Estados Unidos.
Pregúnteme si algún día ellos dejaron de comer. Pregúnteme cómo Dios movilizaba gente de cualquier parte y me daban una ofrenda. Ustedes mismos de aquí me mandaban así sea 20,000 pesos y con eso podía comprar $5. Con eso compro un pan. Y empezaba a organizarme. Vivo confiando en Dios todo el tiempo y no confío en mis propios recursos. No confío en mis habilidades, no confío en mi parte comercial, no confío en mi sabiduría, no confío en mis conexiones, no confío en los equipos técnicos que tengo, no confío, nada de eso confío en Dios. Y le digo al Señor, Señor, desnudo salí del vientre de mi madre y lo más probable es que vuelva desnudo allí. Toma. Pero cuando yo estoy dando lo que tengo, estoy en un nivel de confianza para con Dios, que Dios lo mide y lo mira y dice, Él echó todo su sustento. Por lo tanto, su nivel de fe y de confianza en mí es muy alto. Pero si yo lo retengo, el nivel de fe y de confianza en Dios es muy bajo. Y lo que tengo es un nivel de confianza y de fe en el recurso. Y cuando tú amas más el dinero que a Dios para entregárselo, cuando amas más el lingote de oro que te dejaste deslumbrar que el altar del Señor, ese lingote se convierte en la cuota inicial de tu fracaso. Cada vez que nosotros damos una semilla, estamos dando pasos agigantados hacia nuestro destino glorioso. Pero cada vez que nosotros retenemos nuestras semillas, estamos sembrando nuestro fracaso. Eso le pasó a Cam. Fue deslumbrado por el manto babilónico, fue deslumbrado por las 200 monedas y fue deslumbrado por el lingote de oro de 600 gramos. Y dijo, coroné. Quiero darte unos textos. Proverbios capítulo 16, versículo 8. Ve conmigo allá, por favor. Proverbios 16, versículo 8. La nueva versión internacional. Más vale tener poco con justicia que ganar mucho. Otra vez. Ay, iglesia, pero no está leyendo la Biblia conmigo. Olga, tú la pusiste, mira, ahí está. ¿Qué dice la Biblia? Ojo acá. ¿Qué dice? Vale más. Es más valioso lo poco que lo mucho con injusticia. Más, poco, mucho. ¿Qué es más valioso? ¿Lo mucho o lo poco? Lo poco, ¿por qué? Porque lo poco es con justicia. Es justo. Entonces nosotros cuando participamos del altar decimos, es justo, Señor, toma. Te doy mis primicias el 1 de febrero, el domingo. Voy a darte lo primero, Señor, mi primera ofrenda del año. Voy a marcar mi destino este año 2026 glorioso y próspero. Voy a plantar una buena semilla para que de allí en adelante todas las demás cosas empiecen a fluir. Entonces dice la Biblia, te quedaste con poco, pero eso es más valioso que quedarte con lo mucho, pero con injusticia. Economía del cielo. Es más valioso lo poco que lo mucho, pero con injusticia. Porque la injusticia en algún momento te va a alcanzar. Y terminarás perdiendo aquello que tú considerabas que era mucho, se convertirá realmente en poco. Pero lo poco, cuando vale más, con justicia, más temprano que tarde, se convierte en mucho. Y en mucho, con justicia. ¿O no se han dado cuenta que la Biblia dice, sobre poco has sido fiel? Sobre... ¿Dónde están los sabios del reino? Si por lo poco fuiste fiel, sobre mucho te voy a poner. Entonces lo poco es temporal porque se va a convertir en lo mucho cuando tú operes bajo la justicia divina del evangelio del reino. Y entonces lo poco se va a convertir en mucho. Y lo mucho con injusticia se va a convertir en poco porque es valioso. No es muy valioso. Lo mucho con injusticia no vale tanto en el cielo. Pero lo poco con justicia es muy valioso en el cielo. Por lo tanto, se va a convertir pronto en lo mucho. Siguiente texto para que no crean que yo me lo estoy inventando. Olga, pónmelo por favor. Proverbios 15 y 16. Nuevamente.
Proverbios 15 y 16. Más vale tener poco con temor del Señor. Primero, vale más lo poco con justicia. Ahora, vale más lo poco con el temor a Dios. Teniendo a Dios presente, reverenciándolo, honrándolo, teniéndolo en alta estima, en una excelente reputación a nuestro buen Dios. Creyendo que nuestro Señor, porque recompensas a la humildad y al temor del Señor son riquezas, honra y vida. Y aquí dice, vale más lo poco, pero con el temor al Señor. ¿Está conmigo? Que ganar mucho, que muchas riquezas con grandes angustias. Sí hiciste plata, pero ¿cómo estás? Sabiendo que no era la fuente que Dios quería para tu vida. Sabiendo que no era lo que Dios realmente te iba a entregar. Te quedaste a mitad del camino. Lo que Dios quería hacer contigo era tan grande, era tan poderoso, que te quedaste con grandes riquezas, pero con muchas angustias. Porque la bendición del Señor es la única que enriquece sin añadir tristeza, sin preocupaciones, sin trabajo fatigoso, sino la voluntad buena, la agradable. Dios empieza a bendecirte, a prosperarte, a conectarte, a darte otro contrato, a darte otro negocio, a darte otra conexión, a darte otra idea, a darte otra forma de vida. Empieza el Señor a proveerte de manera sobrenatural absolutamente todas las cosas cuando tienes temor a Dios. Cuando tienes temor a Dios, pero te quedaste con lo poco, tranquilo. Eso es más valioso que la muchedumbre de riquezas con grandes angustias. Tercero, David también lo dijo, Salmo 37. Vaya conmigo ya. Salmo 37, versículo 16. Más vale lo poco de un justo. Es más valioso lo poco de un justo que lo mucho de innumerables malvados. En el presente puede que tú digas, matemáticamente estoy perdiendo. Pero no tengas envidia de los pecadores, porque ciertamente hay un fin y tu esperanza no será cortada. No te enfoques en el presente, enfócate en tu futuro. Sigue plantando justicia. Sigue operando de la manera que Dios quiere que tú y yo operemos. Y pronto veremos la recompensa de Dios, porque Dios no es injusto para olvidar la obra que has hecho habiendo servido a los santos, sirviéndole aún. Dios no puede olvidar nuestras ofrendas porque Él hace memoria de ellas. Cada uno de nuestros votos el Señor los tiene registrados. El Señor sabe cuando tú has dado con sacrificio. El Señor sabe cuando has dado que de verdad has dado y no has dado lo que te sobra. El Señor sabe la intención de tu corazón cuando das. El Señor lo sabe, que no estás comprando un milagro, que no estás comprando favor, que no estás comprando nada. Estás dando con alegría porque Dios ama al dador alegre. Y cada vez que tú y yo tenemos un ingreso y tenemos una productividad, y cada vez que tú y yo tenemos algo con lo cual nos alegramos, nos gozamos con nuestra familia, podemos decirle, Señor, tengo para darte una ofrenda, tengo para diezmar, tengo para ofrendar. Ay, eso se lo va a comer el pastor. Yo no sé lo que el pastor haga, pero yo quiero hacer algo, y es dárselo a mi Señor, porque vale más lo poco con justicia que la muchedumbre de riquezas con injusticia. El gozo que nos da poder participar del altar. Amado, usted no se imagina las veces que yo sufro cuando no puedo participar del altar. Y siempre les he enseñado, así sé que se quite un botón, pero nunca me deje un altar vacío. Haga algo, pero nunca me deje un altar vacío, porque yo soy testigo del poder del altar. Si eso no fuera así, Jesús no hubiese dicho, es más poderoso el altar porque santifica la ofrenda. Hace que la ofrenda tenga una actividad sobrenatural. Te va a abrir los cielos, va a potenciar tus habilidades, tus capacidades, va a hacer que el cielo se manifieste sobre tu vida. Te va a derramar su favor, bendiciones sobreabundantes, ideas creativas, capacidad resolutiva, habilidades técnicas. Todo viene en forma de riqueza invisible para que lo pongas en práctica. El altar es poderoso para prosperarte. Por eso no confíes en el dinero, no confíes en tus conexiones, no confíes en ti. Confía en Dios y eleva tu fe. No seas como Acán, deslumbrado por las lingotes. No seas como Acán, deslumbrado por Babilonia. No seas como Acán, deslumbrado por monedas. Déjate deslumbrar por Dios. Deja que sea tu Señor el que te deslumbre. Vuelve a ese primer amor, a esa pasión que tú tienes para poder ser generoso para con la casa, ser generoso para con el evangelio, ser generoso para con aquel que te instruye aún en la palabra, tu líder de casa de paz, tu Efesio, tu mentor. Ser generoso para con ellos, que te están enseñando cosas poderosas, que no tienen precio, que no tienen valor, que son incalculables en riquezas. Cierro con este testimonio. Me llama un pastor hace
un mes, amigo personal, me invitó a ministrar en su iglesia en Miami. Y de repente estuve ministrando y él siempre ha estado ellos son muy lindos, muy absorbentes, capturan los remas, ponen una demanda sobre mi manto y me doy cuenta cómo me sacan. Y me encanta eso, ver ese nivel de honra. Y yo estoy aquí predicando, ni recuerdo de qué estaba predicando, pero sé que no era del Chavo del 8. Estaba predicando la palabra. Y de repente estoy así y el Señor me dice, ellos están clamando por algo. Me desacerco y empiezo a profetizarles. En medio de la profecía Dios me habla y me dice, la señal de que yo te estoy hablando, de que es de parte mía, es que te van a sembrar un carro que tú no vas a tener que pagar. Ya, y cerramos allí el tema. Me fui, ministramos la iglesia, impartimos, la gente recibió, maravilloso servicio. 3 semanas después el pastor me llama. Quiero testificarte. No solamente fue un carro, fueron 2. Uno 0 kilómetros y otro con 1 o 2 años de uso. Una Mercedes-Benz no sé qué cosa y una Honda Pilot. Y quiero reconocerte como profeta y como hombre de Dios, que Dios te usa y yo quiero seguir conectado contigo. Amados, si eso ocurre para personas que están por fuera y que no son mis hijos, son simplemente mis amigos, imagínense lo que puede pasar con usted si es mi hijo. Si vuelve a entrar en esta cobertura, si vuelve a entrar a hacer las primeras obras, si vuelve a reconectar con el original. Póngase sobre sus pies, por favor. Conságrale a Dios tus primicias. Empieza a mirarlo. Lo primero, la primera ofrenda del año, tus primeros sueldos, no sé lo que quieras dar, es una ofrenda voluntaria. Pero establece lo primero, eso es para mi Señor. Y conságrala en el altar. No te cubras con otro manto. No te deslumbres por las monedas o por el lingote. Vuelve tu confianza a Dios, porque vale más lo poco con justicia, lo poco con temor al Señor, lo poco que proviene de Dios, que aquello que no proviene del Señor. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias en esta mañana, Señor, porque tú has sido fiel y has sido bueno. Señor, nosotros no queremos ser como Acán, por eso ahora, Señor, nos ponemos de acuerdo y renunciamos a todo aquello que nos está deslumbrando para separarnos de ti, de todo aquello que nos está impidiendo ver la verdadera realidad y simplemente estamos engañados, confundidos. Hoy, Señor, nosotros renunciamos a la confusión. Declaramos sin poder todo espíritu de error que nos quiere sacar de tu propósito, que nos quiere sacar de la carrera que tú sí has establecido para cada uno de nosotros. Y ahora, Señor, nos alineamos a tu voluntad y queremos tener el mejor principio aún en nuestra vida financiera, y como lo estableciste en tu palabra, consagrarte los primeros frutos. Honra al Señor con tus riquezas y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus lagares con abundancia, y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros queremos depositar nuestra confianza en ti, no en las riquezas. Depositar nuestra confianza en ti, no en nuestros recursos, no en nuestras habilidades. Elevar nuestra confianza en ti, porque sabemos que vale más lo poco con justicia, lo poco con tu temor, que la muchedumbre de frutos, las muchas riquezas, aún con grandes angustias. Te pido en el nombre de Jesús que nos des sabiduría para elegir de manera correcta la generosidad para con tu reino, y que no quites nuestro candelabro de su lugar, sino al contrario, Señor, mantener nuestra posición en ti, siendo iluminados, alimentados con el combustible de tu Espíritu, y verte manifestado en todo. Ayúdanos, Señor, a retornar a la fidelidad de diezmos, ofrendas, pactos, semillas. Retorna la generosidad a nuestro corazón. Retorna la pasión por servirte. Retorna, Señor, la pasión por servir a nuestros hermanos, por poner a disposición de todo el cuerpo nuestros dones y talentos. Necesitamos retornar, conectarnos con lo que realmente tú nos has llamado a hacer,
y no estar conectado con las ofensas, con las especulaciones, con la amargura, con el engaño. Levante sus manos al cielo. Padre, yo bendigo esta casa. Cada uno de ellos, Señor, que hoy ha dispuesto su corazón, su espíritu, su alma, sus oídos para escuchar esta palabra, para congregarse y experimentarte. En el nombre de Jesús, Señor, rompe todo aquello que el diablo quiera poner como yugo, toda venda mágica, toda ceguera espiritual. Ahora, Señor, resplandece en nuestros corazones para poder estar alineados a tu voluntad, estar conectados a tu reino, conectados con tu espíritu y experimentar la verdadera realidad. Señor, bendice a tu pueblo. Abre los cielos sobre ellos. Mira cada generoso de corazón. Mira cada persona que te sirve apasionadamente, que te busca, que retorna a su primer amor, que ubica las cosas en el lugar correcto. Transforma sus vidas y bendícelos. Bendícelos, bendícelos. Abre los cielos sobre ellos. Que sus empresas, sus negocios, sus contratos, Señor, sigan aumentando, porque tú te gozas en la prosperidad de tus siervos. Padre, yo profetizo que este año 2026 es el año de la restitución, es el año de la restauración, es el año donde veremos tu mano poderosa restituyendo años, restituyendo finanzas, restituyendo todo lo que el diablo quiso tocar y se quiso robar. En el nombre de Jesús, Señor, acelera tus tiempos, acelera tu palabra hacia su cumplimiento. Cada promesa que tu pueblo tiene, Señor, aceléralo, aceléralo, aceléralo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.